La reforma educativa que propuso el presidente de la República responde sin duda alguna al acuerdo político que desde la campaña electoral Andrés Manuel López Obrador estableció con los sindicatos magisteriales, en especial con la CENTE y el Baester Gordillo, dos agrupaciones más interesadas en controlar el sindicato más grande de Latinoamérica que en mejorar la calidad educativa. Por ese acuerdo político, la nueva propuesta educativa de López Obrador cumple con la abrogación de la reforma de Enrique Peña Nieto, desvincula la evaluación de la situación laboral del docente y sustituye al Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, o sea, lo que era el INEE, por una comisión que dependerá de la SEP y cuyos integrantes serán nombrados por el secretario de Educación. La reforma educativa de Morena se concentra en solucionar lo urgente, en solucionar las demandas de sus aliados políticos y deja de lado lo importante y lo estratégico. Y veámoslo así. De este modo mantiene la trágica deficiencia del sistema educativo mexicano, es decir, su falta de vinculación con un proyecto de desarrollo socioeconómico para que México supere su atraso y su pobreza. En otras palabras, le conviene que siga habiendo analfabetas, que no cuestionen, que se crean y se traguen completita la doctrina dictada por el gobierno del me canso ganso. Además de jodidos y que no tengan ninguna ambición personal para salir adelante y desarrollarse económicamente. De otra manera se quedaría sin clientes y luego, ¿quién vota por Morena? Pero la respuesta de inconformidad de la CENTE y sus movilizaciones indican que lo urgente no está solucionado. El aliado de Andrés Manuel y sus demandas para controlar plazas, ingresos y ascensos de maestros ha radicalizado al aliado incómodo. La CENTE ha visto una puerta abierta para la movilización permanente, pues está seguro que podrá actuar impunemente como lo hizo en Michoacán y lo ha hecho en los últimos días con sus bloqueos para impedir que sesione la Cámara de Diputados. Esperemos que las concesiones que el presidente de la República le está dando a la CENTE no se conviertan en una liberación de los demonios de la violencia. Aunque dicha reforma de alguna manera presenta puntos interesantes, como por ejemplo que eleva la educación superior al carácter de obligatoria, respeta la autonomía de las universidades, recupera el papel de las escuelas normales en la carrera magisterial y establece el derecho del magisterio para mejorar sus conocimientos y capacitación permanente mediante el sistema gratuito de educación continua. Pero dicha reforma, que empieza a navegar en aguas turbulentas, tampoco no resuelve el problema central del sistema educativo mexicano, que ni siquiera está en las preocupaciones de los aliados presidenciales. El problema al que refiero es a la desvinculación del sistema educativo al modelo de desarrollo, cualquiera que éste sea. Por eso, la nueva reforma, al igual que la de Peña Nieto, no define sus objetivos para el desarrollo económico y social de nuestra nación. Es cierto que en la reforma que propone López Obrador se habla de un nuevo modelo educativo que garantice el desarrollo con equidad, pero nada se dice en qué consiste ese nuevo modelo y cómo se garantizará el desarrollo con equidad. Para empezar, la iniciativa presidencial propone cambios educativos a ciegas, sin un diagnóstico sobre el estado actual de la educación nacional ni sobre los problemas del desarrollo que se quieren resolver. Esta deficiencia se pretende suplir diciendo que se respetarán los derechos humanos, la equidad, el buen aprendizaje de los alumnos, el papel central del magisterio y de los padres de familia, etc. En vez de preocuparse por la relación educación-desarrollo nacional, la disputa entre Morena y la CENTE se centra en lo ideológico y en el control de las plazas y el tabulador magisterial. Me explico. Morena pone en la mesa, según ellos, una evaluación docente para una educación de excelencia. En este punto, los legisladores de la oposición están de acuerdo. Mientras que la CENTE pide eliminar los conceptos de excelencia y calidad, porque son neoliberales, y busca una educación para la revolución, para la lucha contra el capitalismo. Hágame usted favor. Pero el punto central de la discordia está en la intención de la CENTE de recuperar el control de plazas y movilidad laboral. Sí, a mí que no me vengan con genuflexiones con intenciones succionadoras. Sus acciones de presión, como sus plantones en la Cámara de Diputados, corresponden a esas ideas, tan retrógradas y anacrónicas, ya sin mencionar que realmente estúpidas. Ante esta disputa, el grupo de la mamá de Chucky, o sea, del Baester Gordillo, está al acecho. Su interés por recuperar el control del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación la coloca en una posición de esperar a que se desgasten sus enemigos, o sea, la coordinadora o la CENTE, y se prepara para surgir como conciliadora y aliada presidencial más leal a López Obrador. No sabemos aún cuál será el desenlace de dichas disputas, pero de una cosa estoy seguro, será absolutamente perjudicial para la educación nacional. Debido a esa guerra ideológica, entretenidos en sus disputas de control sindical del magisterio tanto Morena, la CENTE y por supuesto el gordillismo, se olvidan de proponer cómo México superará su rezago educativo.
¿Qué hacer para que nuestros alumnos de secundaria y preparatoria superen el último lugar que en conocimientos de ciencias, matemáticas y comprensión de lectura tienen ante el promedio de las 34 naciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, es decir, la OCDE, donde se encuentran las economías más grandes del mundo? No. Lo importante es dejar claro quién manda y que se cumplan caprichos. Ocupados en su disputa ideológica, así entre muchas comillas, y de control sindical, los organismos sindicales y el gobierno no proponen cómo resolveremos el grave problema pedagógico, implícito en una práctica educativa donde los docentes mexicanos tienen cargas laborales más altas que el promedio de los países de la OCDE. En vez de bloqueos y de la espera al desgaste del enemigo para que el sindicato salte, el gobierno y los dirigentes magisteriales deberían estar ocupados en igualar las condiciones laborales del magisterio al promedio mundial. Resolver esta desventaja del magisterio mexicano obviamente tiene un impacto presupuestal que no está tomando en cuenta la reforma educativa presidencial. Basta un solo dato para imaginar la magnitud del problema a resolver. Según la evaluación del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos de la OCDE, PISA por sus siglas en inglés, por cada alumno de preparatoria, México invierte $4,224 al año, en tanto que el promedio en el resto de países, miembros de la OCDE, esa inversión es de $10,196. Una medida presupuestal de una buena reforma debería proyectar pasar de la inversión actual del 5.5% del Producto Interno Bruto al 8% como lo recomienda la UNESCO para los países atrasados como México. Es muy lamentable que estos temas, además de los relativos a la innovación pedagógica y didáctica, hayan quedado fuera de la discusión sobre la nueva reforma educativa. Espero que estos temas los resuelva el Plan Nacional de Desarrollo. De lo contrario, se estará confirmando que la reforma educativa de Morena es una reforma sin rumbo. Para que ustedes, amigos, valoren la importancia de enmarcar la nueva reforma educativa en el proyecto de desarrollo nacional, consideren que en el despegue económico y social de las naciones conocidas como los 4 asiáticos, la educación jugó un papel estratégico. Dichas naciones son Corea del Sur, Hong Kong, Singapur y Taiwán. Una generación de nuevos países industriales que entre 1998 y 2016 mantuvieron altas tasas de crecimiento e industrialización. Y más allá de este tipo de datos, nada más es tener tantito sentido común. Me inquieta que en la discusión de la reforma educativa la atención se centre entre apoyar al presidente o a la gente, en vez de discutir lo estratégico y preguntar, ¿en qué condiciones México podrá salir de su atraso y su pobreza? ¿Qué debemos hacer para que la educación se convierta en factor importante y estratégico para el desarrollo nacional? Mientras la educación no se visualice como un factor estratégico para el desarrollo nacional, no se podrán superar los bajos niveles de productividad y desarrollo económico. Estos derivados de los bajos niveles educativos, científicos y tecnológicos. Por eso puedo afirmar que Morena tiene extraviada la brújula de la educación y del desarrollo económico. Y en este terreno no se diferencia de los gobiernos del PRI y el PAN. Quedan varias preguntas en el aire. Una de ellas es, ¿quién doblará a quién y a qué precio? Por el bien de la educación y de los niños, espero que gane Andrés Manuel y prosperen las evaluaciones de maestros para tener plaza y que, como dice él, se acabe la corrupción. Ojalá entre el Andrés Manuel pragmático, o sea, en campaña, y el López Obrador presidente, gane el Andrés Manuel López Obrador prudente, que no ceda ante las intransigencias de los maestros, aunque esto le represente romper una alianza estratégica en lo político, ya que el conflicto magisterial será para la administración federal desgastante y costoso políticamente. Sin duda será una gran prueba. Si se imponen los maestros, será un signo de debilidad y pagará los costos. Si se impone Andrés Manuel, tendrá que hacer uso de la ley y la fuerza pública. Y todo porque en campaña decidió correr con lobos. Nos queda claro que lo último que les importa a los gobernantes y los sindicatos es la educación. Aunque sin duda Morena se ha encargado de ir un poco más allá en el terreno de lo absurdo, dejando a un lado no nada más a la educación, sino al respeto. Y sin respeto no podemos hablar de educación, pues no olvidemos las comparaciones que hizo la flamante senadora Jesús Rodríguez al comparar puercas, vacas y burras con las mujeres, sin mencionar la celebración de la caída de Tenochtitlán cada que comemos carnitas. O más recientemente el avergonzante comentario de nuestro güey Tlatuani, pidiendo una disculpa a España por la conquista. Y mientras no se discutan como un todo la educación y el desarrollo nacional, el sistema educativo mexicano seguirá a la deriva, nuestra economía en el atraso y nuestra gente, además de sumida en la ignorancia, también en la pobreza y la miseria.